Ujú, ujú. Ok. Pasó 2 años grabando muy bien este micrófono. Esperemos que grabe hoy también decentemente. La vez pasada también hablamos de introducción al diseño y nos referimos más que nada a aspectos generales, principalmente relacionados a para qué hacemos investigación, cómo es que hacemos investigación, eh, un poco ampliar el método científico, eh, principalmente, ¿verdad? Como, como conclusión de toda la discusión de la semana pasada, a mí me gustaría que quedara una cosa. Nosotros hacemos investigación porque de esa manera es que generamos conocimiento. Y la única manera de que podemos hacer avanzar una ciencia, por compleja o simple que sea, es a través del desarrollo de conocimiento. Y la agronomía es una ciencia sumamente compleja y por lo tanto es susceptible de investigación en una gran cantidad de campos. Absolutamente todo tiene que ver con agronomía y por eso es que es tan amplio el, el espectro para hacer investigación dentro de la agronomía. Claro, hay cosas que son muchísimo más frecuentes, muchísimo más específicas, como por ejemplo en patología o en suelos o en genética o cosas así. Pero eso no quiere decir que las otras cosas sean despreciables, las otras ramas. Generalmente nosotros cuando hablamos de investigación o hablamos de experimentación, hablamos de pruebas. Generalmente nosotros en una en investigación tenemos que hacer una prueba. No siempre, pero generalmente la tenemos que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque hay veces en que nosotros nos planteamos una hipótesis y tenemos varias posibles soluciones del problema que estamos hipotetizando. Y esas posibles soluciones las tenemos que someter a prueba para ver cuál de todas es la que me funciona de mejor manera. Y para poderlo hacer, entonces necesariamente tiene que ser una prueba. Claro, ya ustedes se pueden imaginar que la prueba esta tiene que ser muy, pero muy, muy rigurosa, porque obviamente se tiene que ajustar a todo lo que nosotros habíamos dicho, aquello de sistemático, racional, etcétera, etcétera, un montón de cosas que tenía que ser el conocimiento que nosotros generamos. Pues entonces la prueba tiene que estar a prueba de todo este montón de conceptos. En términos generales, nosotros concebimos, en agricultura, concebimos 3 tipos de pruebas. Las pruebas preliminares, las críticas y las demostrativas. Las pruebas preliminares están diseñadas generalmente para zarandear, para limpiar el campo. Nosotros recibimos 650, 800 materiales del centro que hace el mejoramiento en arroz y obviamente nosotros no vamos a montar pruebas críticas con estos 800 materiales.
estamos total y completamente seguros de que esos 800 materiales, la mayoría no se van a aclimatar a las condiciones nuestras. Y entonces lo que hacemos es simple y sencillamente sembrar una microparcela de cada uno de esos materiales y se les da seguimiento, por supuesto que se les da seguimiento. Hay una gran cantidad de personal encargado de darle seguimiento, de describir la forma en que se produce la hoja, de si la hoja es más abierta con respecto al tallo principal o es más cerrada. Todo eso son características que tienen significado importante en el mejoramiento del arroz. Bueno, el color de la hoja, el brillo, etcétera, todo ese montón de cosas. La inserción de la lígula, la conformación de la panícula, el llenado de la misma panícula y después la calidad del grano. Hay algunos materiales que nunca llegan a producir planta. Hay otros materiales que producen una planta, pero nunca jamás en la vida florecen. Y entonces, de eso hay un montón. Al final, quizás que terminamos con unos 50 materiales. Bueno, el resultado de esos 50 materiales son precisamente estas pruebas preliminares. No son despreciables, son importantes. Son pruebas que son importantes. Muchas veces la gente dice que por el hecho de que no están taqueadas de estadística, de métodos estadísticos, no son importantes. Y las consideran como pruebas de segunda categoría. Y no lo son. Definitivamente no lo son. Son pruebas importantes. Las pruebas demostrativas son, como dice el nombre, demostrativas. Cuando ya nosotros tenemos un resultado que mostrar, después de una gran cantidad de pruebas, entonces hacemos pruebas demostrativas y traemos a la gente para que vea, mire, esto es lo que usted está haciendo en este momento y esto es lo que podría estar haciendo. Esto es con las sugerencias de nosotros, esto es lo que usted está haciendo. Compare. Hay veces en que no se hacen pruebas demostrativas para atraer a la gente, sino que se motiva a la gente para que ellos mismos la hagan. Y entonces vaya y haga lo que usted normalmente hace, pero me deja un pedazo de tierra ahí para que ir y hacer yo lo que yo digo que hay que hacer. Y usted se encarga de gestionar ambas plantaciones hasta el final y usted cosecha y ahí me dice cómo le fue. Muchas veces ese es el camino que se sigue. Esas son entonces las pruebas demostrativas. En medio de ambas pruebas están las pruebas críticas. Las pruebas críticas son críticas y son las pruebas que están plagadas de estadística, de métodos estadísticos, de diseños experimentales sobre todo. Por supuesto que hay pruebas críticas que no tienen nada de esto y siguen siendo igualmente importantes, ¿no? Pero generalmente las pruebas críticas llevan una gran cantidad de diseño y cuidado estadístico. ¿Alguien me preguntó algo o alguien dijo algo por este lado? No, estoy oyendo campanas ya entonces. Bueno, y son a las pruebas críticas a las que nosotros nos vamos a dedicar el resto del semestre. Vamos a ver distintos diseños, vamos a ver distintos arreglos de esos mismos diseños, vamos a ver distintas formas de llevar esos diseños o esos experimentos al campo y vamos a ver entonces también distintas formas de analizar los resultados que esas pruebas nos proveen. Y eso en conjunto es lo que llamamos diseño experimental, que es lo que está indicado, digamos, para estas pruebas críticas. Buenas.
Vamos a empezar hablando de, ya hemos hablado de diseños, hemos hablado, perdón, de ensayos y nos referimos a los ensayos en términos generales hace una semana. Hablemos de ensayos, pero ya un poco más aterrizados. Todos los ensayos, independientemente del grado de complejidad que tengan, tienen 4 factores fundamentales, que son las unidades experimentales, los tratamientos, las repeticiones y las evaluaciones que nosotros hagamos. Las unidades experimentales. La unidad experimental es probablemente lo más variado que ustedes se puedan encontrar. Uno piensa que generalmente las unidades experimentales son parcelas, y la mayoría de las veces son parcelas, pero no necesariamente las unidades experimentales son siempre parcelas. Las unidades experimentales pueden ser un plato Petri, puede ser un tubo de ensayo, puede ser un vasito Herbert, puede ser un saco, puede ser un paquete de estos que vienen envueltos en plástico y de fibra de coco. Puede ser un saco común y corriente de café, puede ser un saco como los de cemento pero llenos de tierra, puede ser una maceta, puede ser un baldecillo de estos de plástico, y de esos hay de diferente tamaño. Ahí ustedes pueden encontrar un cuarto de litro, medio litro, 1 litro, 2 litros. Perfectamente se pueden encontrar unidades experimentales que son medio estañón, plantas de banano sembradas en medio estañón, y no sembradas en tierra, sino que hidropónico. El banano hidropónico es un medio estañón. ¿Para qué hacer esas cosas? Bueno, generalmente lo hacen para quitarle un elemento de la nutrición del cultivo y ver qué es lo que le sucede a la planta al quitarle un determinado elemento. Y para poderlo hacer, entonces lo hacen de esa manera. Ya lo han hecho allá por el lado de Roxana, en Guapiles. Allí Corbana hizo una serie de ensayos en que tenían banano hidropónico de esa manera. Lo hicieron de 2 maneras: los estañones enterrados y todo el sistema para que se mantuviera el agua, y otros eran los estañones en invernadero, y cada uno de esos eran unidades experimentales. ¿Qué más puede ser una unidad experimental? Bandejas de estas que se usan para producir almácigo. Media bandeja, una bandeja, 2 bandejas, 5 bandejas son la unidad experimental. Y si hablamos de parcelas, allí hay cualquier cantidad, todo depende del tipo de cultivo y del lugar en donde se siembren. Y también los objetivos que motivaron la prueba. ¿Cómo escoger las unidades experimentales? Es una de las ciencias más difíciles que hay en estadística experimental. Supuestamente cuando yo llegué, cuando yo regresé aquí a la escuela, a mí me tocaba desarrollar unidades experimentales para una gran cantidad de cultivos. 50 años después, puedo decir que hay parcelas para arroz, café, banano, papaya, zanahoria, frijol, papa, nada más. Y se me quedaron cualquier cantidad de cultivos por fuera.
¿Por qué razón? Bueno, por muchas razones. La investigación no es barata y hay veces en que es difícil encontrar o conjuntar, bueno, conjuntar todos los recursos que se necesitan para sacar adelante un proceso como estos. Es un proceso largo y es un proceso tedioso el desarrollar la unidad experimental para un determinado cultivo, pero se puede hacer. Para piña también y para fresa, ahora que me acuerdo. Tiene que ver mucho con la variabilidad del material con que se está trabajando, tiene que ver mucho también con la variabilidad del sitio en donde se esté trabajando, de donde perfectamente nosotros podemos deducir que la unidad experimental no necesariamente tiene que ser la misma en todo sitio y para todo tipo de prueba. Varía. Si nosotros tenemos condiciones muy heterogéneas, vamos a necesitar unidades experimentales más grandes. Si nosotros tenemos condiciones muy homogéneas, entonces probablemente nos satisfaga unidades experimentales de un tamaño más reducido. Pero no es mucha la diferencia que va a haber entre unas y otras. Va a haber diferencias, pero no es demasiado. Todo depende principalmente de el material con que se esté trabajando. Por ejemplo, las unidades experimentales en banano son muchísimo más grandes que las unidades experimentales en café. Y los dos son perennes, ¿verdad? Claro, no se siembran a la misma densidad de siembra. Para el café, las densidades son muchísimo mayores. Estamos hablando de 5,000 plantas por hectárea. En cambio, el banano, estamos hablando de 270, 300 plantas por hectárea, creo. Usted corrígame. Yo no me acuerdo ya. Sí, pregúntele a su tata entonces, carajo. ¿Para qué cree que lo tenemos a usted aquí? ¿Ah? El mango, digamos que podría ser una planta que también se siembra a distancias, a densidades tan pequeñas como el banano. Espérate para ver. En clase. Ya. Y varía el tamaño de la unidad experimental, porque el cultivo es muy diferente. Recuerden que el banano es un clon, ¿verdad? El banano simplemente se produce genéticamente, es idéntico. Todas las plantas que conforman una plantación son iguales genéticamente hablando. En cambio, el mango proviene de semilla y de semilla sexual. Y por lo tanto, entonces, todos los árboles de una plantación son diferentes. Sin embargo, ustedes se van a encontrar cosas interesantes como, por ejemplo, que las plantas de banano son muchísimo más variables entre ellas que la variabilidad que hay entre los árboles de mango. A pesar de que las plantas de banano son clones. El mango, el banano tiene una particularidad muy interesante, que es el hecho de que establece relaciones demasiado estrechas con las poblaciones que habitan el suelo. Y esas relaciones suelo-planta son muy particulares para cada una de las plantas. Y dada la variabilidad que hay en el suelo, que obviamente no es un manto total y completamente parejo de una determinada población, sino que son parches y parches y parches de cantidades y cantidades y cantidades de cosas. Entonces, lo que cada una de las plantas de banano se encuentran
es total y completamente diferente. Y las relaciones que establecen con esas poblaciones que se encuentran son muy particulares. Tan particulares que las llevan a diferenciarse gran cantidad unas plantas de otras. Pero cantidades como, por ejemplo, qué sé yo, el coeficiente de variación. Anotemos aquí abajo. Vamos a ver. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido entre la media y esto multiplicado por 100. Esto quiere decir que lo llevamos a un porcentaje, ¿verdad? Entonces, traducimos en términos de porcentaje la desviación estándar en términos de porcentaje de la media, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Esto se hace simple y sencillamente para tener un valor relativo que me permita a mí comparar entre un cultivo y otro. Porque mientras yo tenga los datos en términos de desviación estándar, yo no puedo hacer comparaciones, ¿verdad? Porque son unidades total y completamente diferentes. En cambio, una vez que yo haga esta división, las unidades de arriba desaparecen con las unidades de abajo y al multiplicar por 100 esto se convirtió en un porcentaje. Y ya en términos de porcentaje yo puedo hacer las comparaciones que a mí me dé la gana, ¿verdad? Entonces, en banano, nosotros podemos tener coeficientes de variación que son del 300% tranquilamente. Y eso es un coeficiente de variación bajo. En cambio, en banano, ustedes van a tener coeficientes de variación del 80%. ¿Dime? Perdón, mango. Usted me entiende. Usted me entiende. Cuando yo digo banano quiere decir mango y cuando yo digo mango quiere decir banano, ¿entiende? Mentiras, mentiras. Bueno, esto es un coeficiente de variación bajo en banano y esto es un coeficiente de variación bajo en mango. Claro, ustedes se van a encontrar coeficientes de variación del 8% en frijol, del 7%, del 5 al 7% en arroz, del 15%, del 10 al 15% en café. Van a variar, varían mucho. Y el coeficiente de variación depende mucho del cultivo. Claro que depende del lugar en donde estemos trabajando, por supuesto que sí. No es lo mismo sembrar café en un lugar que sea planito, 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 que sembrar café en una ladera de estas casi a 45 grados, ¿verdad? Que hay que sembrar el café con escopeta porque se cae uno de las pendientes que hay aquí en Naranjo y en estas zonas. Sin embargo, es donde se produce uno de los mejores cafés del mundo. Y de esta variabilidad y del conocimiento de esta variabilidad, tanto del sitio como del material, es que nosotros calculamos o sacamos o averiguamos de qué tamaño y qué forma tiene que tener la unidad experimental. Si ustedes quieren saber más sobre este asunto, yo les puedo pasar, o creo que por ahí en la hoja del estudiante hay literatura sobre eso, que son un poco de artículos que yo he publicado precisamente con el cálculo del tamaño y forma de unidad experimental para diferentes cultivos. Eso lo van a encontrar ustedes en la literatura. Así que no es asunto de este curso, puede ser que sea asunto de un curso un poco más avanzado, pero tampoco es que sea de
gramática de mandarín o de cosas así, pues de un idioma de esos así extraños. No, 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 no es tan difícil, es una cuestión, pero sí es tedioso. Es un trabajo que es tedioso. Las unidades experimentales, bueno, como les decía, aquí hay en estas fotos, hay un poco de ejemplos de lo que son unidades experimentales. Aquí tenemos en este caso maíz, parcelas. En este caso tenemos un plato Petri, aquí tenemos una maceta y esto es papa. Esto fue de un ensayo que hicimos para lluvia ácida, ¿verdad? Cómo recuperar los papales que estaban aquí en las laderas alrededor del volcán Turrialba, cuando el volcán Turrialba empezó sus erupciones. Y claro, la cantidad de lluvia ácida que caía en la región era impresionante. Y los papales estaban pero total y completamente destruidos. El problema es que prácticamente toda la producción de papa, no solo de Costa Rica, sino que de Centroamérica y el Caribe, depende de la producción de semilla de la zona del Irazú Turrialba. Y entonces, si se perdía los papales de la zona de Irazú Turrialba, se perdían años completos de producción de papa en toda Centroamérica y el Caribe. Y todo por la lluvia ácida del volcán Turrialba. Entonces, llamaron a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ya aquí en la universidad nos habíamos movido un poco y habíamos hecho algo a nivel de invernadero, pero definitivamente eso había que llevarlo al campo. Y entonces, lo que hacíamos a nivel de invernadero era embarrar las plantas con diferentes cosas y después con una bomba de esas de mano de asperjar, que en la casa hay para abrazo y 409 y todo este montón de tonteras. Nosotros lo llenábamos con ácido y asperjábamos las plantas, ¿verdad? Y entonces, si lo que le embarrábamos nosotros a la planta protegía a la planta, entonces la planta no se quemaba con el ácido. Pero también teníamos que esperar a ver si lo que le habíamos embarrado a la planta no le impedía a la planta posteriormente fotosintetizar, ¿no? Y entonces, al final llegamos a la conclusión de que había que echarles cal a las plantas porque por allí nos encontramos una gran cantidad de literatura de Sudamérica en que en las zonas de Maracay y de Maracaibo, que son la antesala del infierno, ¿verdad? Y donde siembran banano, resulta que las temperaturas ahí son de 48 grados tranquilamente, ¿verdad? Claro, se sube la temperatura a ese nivel y las hojas de banano hacen así, fla, y la planta, fla, ¿verdad? Se cae. Entonces, lo que hicieron los fisiólogos venezolanos y colombianos fue forrar las plantas de banano con caolín, ¿verdad? Y entonces las plantas estaban blanquiticas, 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 ¿verdad? Y entonces eso las protegía del efecto del calor. Bueno, nosotros dijimos, si las plantas de banano todavía pueden fotosintetizar con la capa de caolín que les empujan allá en Sudamérica, empujémosle cal nosotros a las matas de papa, ¿verdad? Y le empujamos cal a las matas de papa y se salvaron las matas de papa. Por dicha, ¿verdad? Eso fue ocurrencia del doctor Arauz, que es fitopatólogo, y yo lo único que hice fue métale tantas plantas, ¿verdad? Métale tantas repeticiones y hágale tantas macetas y póngale. Y haga. Y nada más. Pero bueno, esta maceta es de el trabajo de la cal y el ácido en papa. Esta otra es muy simpática. Esta unidad experimental es una rama en un árbol.
Y resulta que es una rama marcada con una cinta. Y entonces todas las ramas marcadas con una cinta blanca forman una única unidad experimental. Todas las ramas marcadas con una cinta roja forman una unidad experimental. ¿Por qué? Porque así lo requería la prueba que querían hacer en aquel momento, compañeros. Aprendimos algo de esta cuestión y que yo se los cuento a ustedes como anécdota por aquello de que después les vaya a pasar lo mismo. Nunca amarren una cinta plástica a una rama de un ensayo. Nunca lo hagan. Agarren la cinta y la dejan bien holgada, que quede bastante suelta alrededor de la rama. Porque de lo contrario, si ustedes la ponen tallada, las hormigas empiezan a morder y morder y morder y morder el plástico, ¿verdad? Para poder pasar. Y una vez que terminan de morder el plástico, la cinta se cayó, el agua pasó y arrostró la cinta por allá, y llegan ustedes a medir lo que tenían que medir y se encuentran que los árboles ya no tienen cinta, ¿verdad? Eso fue lo que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Tuvimos que empezar otra vez el ensayo porque las hormigas se encargaron de botar todas las cintas, ¿verdad? Bueno, pongan las cintas lo más flojo que se pueda, ¿verdad? O marquen con etiquetas de metal. Hay unas etiquetillas de metal que se le saca una tirilla y se enrolla alrededor de la rama y se anota en la parte plana que tienen. Ahí se anota lo que se tenga que anotar. Las hormigas no tienen mandíbulas tan grandes como para botar etiquetas de aluminio, pero sí de plástico. Así que con eso tengan cuidado. Características de las unidades experimentales. Aquí yo hice una serie de dibujitos. Lo que pasa es que no se nota demasiado la diferencia que hay entre unas y otras. Hay una flecha que señala a la plantilla esta de la pura esquina y hay otra flecha que señala a una mata que está casi en el puro centro de esta que pretende ser una parcela. ¿Bueno? Recuerden que a la hora me tienen que decir que me calle, ¿verdad? Por favor. Eso quiere decir que se calle ya. Para ver qué hora es. No, todavía no. Llevamos 45 minutos de hablar para... El borde de las unidades experimentales es una cosa que es importante. Resulta que el borde, vean ustedes, esta plantación, esta es una plantación de soya. Observen estas plantas de aquí, esta es la parte de arriba de las plantas, están en el borde, y esta es la parte de arriba de las plantas que no están en el borde. Observen la diferencia que hay en altura. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué es el efecto de borde? Eso es lo que precisamente estoy preguntando. Las plantas que están en los bordes están más propensas a atacadas por insectos o enfermedades, y en algunos casos por problemas de maquinaria o los mismos trabajadores. Además tienen menos competencia por luz. También. ¿Perdón? Competencia por luz. Yo me inclino a pensar que es más la falta de competencia que el ataque que pueda ocurrir. Porque,
Por ejemplo, yo veo este borde y yo lo veo muy sanito y muy bonito. El problema es que las plantas de adentro tienen competencia por todo lado. En cambio, las plantas del borde no tienen competencia por alguno de los costados. Fíjese, por ejemplo, esta planta, podemos decir que tiene competencia perfecta. Y estas plantas que están aquí del borde, hay algunas que tienen menos competencia que otras. Y esto hace que esta planta pueda invertir más energía en producir, porque estas plantas que están acá tienen que invertir esa energía en crecer para poder alcanzar la cantidad de luz que necesitan, ¿no? En cambio, estas no tienen competencia, entonces ¿para qué van a crecer? Entonces la energía se la ahorran y producen más. Y desde el punto de vista de las pruebas que nosotros hacemos, en donde tenemos que controlar cantidades de cosas, no nos podemos dar el lujo que unas plantas produzcan de una manera y otras de otras, se supone que son el mismo tratamiento. Y por lo tanto, en la mayoría de las pruebas, los bordes nunca, jamás en la vida intervienen en nuestras mediciones. Pero eso depende también de una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, vamos a adelantarnos. Esta es una hectárea de café. Ahí hay 5,000 plantas, 5,000 puntitos. De esos 5,000 puntitos, hay 296 puntos que están en la orilla. Y eso representa apenas un 6% del total de las plantas de esa hectárea. Mientras que acá, en esta parcela, yo tengo 80 plantas, 32 están en condición de borde y esas 32 representan el 40% del total de las plantas de esa parcela. 6% no es un desplome. 40% es un desplome y muy grande. Entonces, calculen el tamaño del borde. Si el borde a ustedes les representa un porcentaje importante, mejor elimínenlo. Si el borde no representa una porción importante de las plantas, no importa, no tienen necesidad de eliminarlo, coséchenlo sin ningún problema. Ahora me tengo que devolver. Dime. No me quedó muy claro, digamos, si es muy alto el porcentaje, o sea, como este segundo ejemplo, que es un 40%, yo sí tengo que eliminarlo de mi conteo, digamos, de estadística. De las mediciones, del conteo, de la cosecha, de todo, tenés que eliminarlas. Porque el problema es que, date cuenta de una cosa, mira, en condiciones comerciales, las plantas se puede decir que están en condiciones de competencia perfecta, todas, en toda la plantación. Entonces, ¿cuáles son las plantas que en mi caso representan a las plantas de una plantación comercial? ¿Cuáles? Las que no están en el borde. Y por eso es que yo no puedo dejarlas del borde, porque las del borde no me representan nada de la realidad del cultivo. Aunque eso es muy jodido porque la mayoría de la gente, y ustedes los van a ver, dicen condiciones experimentales son condiciones controladas y generalmente lo que usted produce en una condición experimental es muchísimo más y muy diferente a lo que se obtiene en la plantación
comercial. Y quizás sea cierto. Por ejemplo, yo en arroz, yo he obtenido producciones de 18 toneladas métricas por hectárea. Y en este momento, la producción de arroz comercial anda entre 8 y 11 toneladas métricas por hectárea. Bien jalado, ¿verdad? Estamos hablando de arroz bien jalado. La mayoría de los casos de nivel comercial andan alrededor de 6 a 7 toneladas métricas por hectárea. ¿No? Bueno. En condiciones experimentales, entonces, la producción es muy grande, pero de todas maneras, preferimos trabajar con plantas que estén bajo competencia perfecta y no las del borde, porque las condiciones de las plantas que están en el borde a nosotros nos queda sumamente difícil de replicar, precisamente por lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Todo el montón de cosas que pasan alrededor de la parcela, la maquinaria que pasa alrededor de la parcela, las plagas que azotaron, ¿verdad? Que lo primero que agarran es lo que está en el borde y todo eso. Esas son cosas que a nosotros nos quedan imposibles de replicar. En un ensayo adicional que querramos hacer, eso es imposible de replicar. En cambio, la competencia perfecta de las plantas que están en el centro, eso a nosotros sí nos queda fácil de replicar. Entonces, recuerden que la repetibilidad, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, la repetibilidad es una de las características más importantes que nosotros tenemos en experimentación. Si nosotros no tenemos repetibilidad, entonces simple y sencillamente no vamos a tener ¿cómo era que se llamaba aquella cosa que podemos? Perdón, no te oigo. No, era otra palabra que ya se me olvidó. La semana pasada me acordé, pero esta semana ya se me olvidó. Alzheimer, definitivamente. Da para ver. No, no es discriminar. Si no tenemos repetibilidad y no tenemos, era algo como consecuencia, qué sé yo, era una palabrilla así como esa. O sea que, yo repito mi ensayo en La Cruz, en Cañas y en Parrita para verla, y esa fue la palabra que se me olvidó. No, bueno, sí, la variabilidad, pero también la consistencia del resultado. La consistencia. Si nosotros no tenemos repetibilidad y no tenemos consistencias, o sea, no podemos medir consistencias, entonces simple y sencillamente no estamos haciendo experimentación adecuada. Dime. Y digamos, esto es en casos de que nosotros tengamos un monocultivo, pero si nosotros tenemos cultivos intercalados o una agroforesta o algo así, ¿qué procede? Pegarte un tiro. Mira, la investigación de cultivos intercalados es de lo más complicado que hay. Hay una tesis que se hizo en Carolina del Norte hace muchos años, en que reducen el asunto de los muchos cultivos, los reducen a una cuestión que llaman la productividad equivalente, ¿no? Y entonces tienen una cuestión así. Tienen el frijol. El frijol solo produce 100 kilos. El frijol acompañado el frijol más por la competencia y por todo ese montón de cosas que le estás metiendo con el cultivo adicional que estás intercalando,
entonces pierde producción y se reduce, digamos, a 80. Ahora, el maíz, digamos que el maíz es el cultivo que estamos usando para intercalar. El maíz solo produce 150 kilos. El maíz, junto con el frijol, ya intercalado, produce 90 kilos. Entonces, aquí yo recupero en el frijol, perdón, en el frijol intercalado, yo recupero un 80% de la producción de monocultivo. Y en el maíz recupero, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga qué porcentaje es esto? ¿Cuánto? 60. 60% de la producción del maíz solo. Pero si yo sumo 8 y 6, 14, yo tengo 140% de producción equivalente. ¿Ves? Y entonces todos los datos los llevas vos a producción equivalente y desde ese punto de vista evalúas los cultivos intercalados. Pero si te pones a evaluar cultivo por cultivo, mejor te pegas un tiro. Bueno, estamos claros entonces que la causa del borde es la falta de competencia. El régimen de competencia me divide a mí la unidad experimental en dos partes. La parcela útil, que es el conjunto de todas las plantas que están bajo el régimen de competencia perfecta. Y el borde son todas aquellas plantas que están favorecidas por la falta de competencia, ¿verdad? Vean, por ejemplo, lo que sucede si yo arranco una planta de estas que están aquí en el centro. Al arrancar esta planta, entonces yo provoco que todas estas plantas aquí alrededor pierdan el régimen de competencia perfecta, ¿verdad? Esto ocurre en ensayos en donde yo tengo que arrancar plantas, porque las evaluaciones que yo estoy haciendo son evaluaciones en la raíz, nodulación, agallamiento provocado por nematodos, etcétera, todo este montón de cosas, o nodulación provocado por bacterias nitrofijadoras, o muchas otras cosas más que en este momento se pueden medir, pero de la competencia que se da de la superficie del suelo para abajo, a nivel de raíz. Entonces yo tengo que arrancar la mata para poder hacer las evaluaciones. Si yo arranco la mata, entonces estoy provocando un problema en la parcela útil, ¿verdad? Pero las tengo que arrancar, las plantas, porque yo tengo que hacer evaluaciones, pero tengo que llegar a cosecha también. Una vez un profesor, yo no sé si tenía mucha razón, pero a mí se me quedó lo que él dijo. Él me dijo, toda prueba de agronomía necesariamente tiene que llegar a cosecha. Porque en la cosecha es donde nosotros nos medimos. Agrónomos, ¿verdad? Si vos no llegas a cosecha, podés reclamar un título de biólogo o lo que te dé la gana, pero de agrónomo no. Dijo este profesor. Bueno,
Entonces, digamos que tenemos que llegar nosotros a cosecha, pero no podemos llegar a cosecha, arranque, matas. Y entonces, lo que generalmente se hace es dividir la parcela útil en 2 parcelas. La parcela útil no se va a tocar, esa va a ir hasta el puro final y me va a dar la cosecha. Y va a haber una parcela para muestreo que es la que me va a suplir las matas, arranque matas a lo largo de todo el ciclo para poder medir las cosas en la raíz. Fíjense que alrededor va a haber plantas que me mantienen la parcela útil bajo régimen de competencia perfecto, ¿verdad? No me importa lo que suceda aquí. Esto está diseñado para arrancar matas. Esto no. Esto va a cosecha. ¿Cuánto grande tiene que ser esto? Bueno, calculen. Cuando ustedes están planeando el ensayo, en las horas nalga que se necesita para planear el ensayo, entonces allí cuenten cuántas plantas son las que te van a tener que arrancar. Vayan y pregunten al laboratorio cuántas plantas tienen que llevar cada vez que llevan una muestra. Y devuélvanse para ver entonces cuántas son las que necesitan. Y dependiendo de cuántas son las que necesitan, entonces va a ser el tamaño del área esta de muestreo. Y por supuesto, eso también va a influir en el tamaño de la unidad experimental total. Esto ya lo vimos. La función del borde. La función del borde es proveer competencia completa a las plantas de la parcela útil, para empezar. Pero también me sirve de protección. Protección contra el pillaje, protección contra condiciones medioambientales diferentes. Yo no sé si ustedes son capaces de ver acá alrededor de este poste que las plantas de café son más chiquitillas. Y aquí las plantas de café, conforme se alejan del poste, son más grandes. Fíjense que aquí hay un foco de alumbrado público. Resulta que este foco produce suficiente luz para mantener a estas plantas fotosintetizando toda la noche. Entonces están agotadas, total y completamente agotadas. Durante el día el sol las tiene breteando y en la noche el foco las pone a bretear, entonces no descansan jamás. El proceso de respiración nunca lo llevan a cabo adecuadamente y por lo tanto entonces ustedes ven que hay plantillas todas hechas pistola aquí alrededor de esta cuestión. Hay veces en que nos prestan una finca para hacer ensayos y bueno, nos tenemos que fijar en todo este tipo de cosas para no caer en este tipo de problemas. Una vez montamos un ensayo en banano y en banano lo que había era algo que se llamaba el apuntalamiento aéreo. Yo no sé qué tanto conocen ustedes de banano. Las plantas se amarran unas con otras para sostenerla porque la planta en sí no puede sostener el peso del racimo. Entonces se amarran. Resulta que hubo una época en que se hizo un tendido de varilla, ¿verdad? Así en la parte aérea, y entonces las plantas se amarraban a estas varillas y entonces prácticamente los racimos estaban colgando de estas varillas, ¿verdad? Porque claro, se les pasaba el mecate y se amarraban en la varilla y con eso sostenían la planta, ¿verdad? Claro, después pasaban, cortaban el racimo, la planta se caía, la picaban y ya, no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, era muy caro. Ese montón de hierro allí, porque claro, había que poner postes y todo ese montón de cosas para poder hacer el tendido de varilla. Y la varilla
no era un alambrito lo que se ponía, ¿verdad? No, 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 tenía que ser una varilla de la que se usa para, para vigas de construcción. Entonces, no, claro, no la gruesa, gruesa, pero sí la que es un poquito más delgada, la que hace los arillos de las columnas. Todos ustedes tienen que haber visto una construcción y han visto que la columna son 4 varillas gruesas y un montón de aros de una varilla un poquito más delgada. Bueno, esa varilla más delgada era la que se usaba para el tendido aéreo. Se vino una rayería y nosotros llegamos en helicóptero a la plantación y se veía toda la plantación de banano cuadriculada. Parches verdes y líneas amarillas. Así que se extendían a todo lo largo de la plantación de banano. Y claro, los rayos cayeron en el tendido de hierro, ¿verdad? Corría de lado a lado y generaba alrededor de la varilla un campo magnético, ¿verdad? Fuertísimo, que golpeó a las plantas de banano y en muchos casos las mató, ¿verdad? Imagínense el voltaje que puede tener un rayo y el tamaño y la potencia del campo magnético que puede generar alrededor de la varilla, ¿verdad? Y eso fue lo que se voló las plantas. Entonces, por eso era que se veían amarillitas, amarillitas, con parches verdes por todo lado, ¿verdad? Bueno, y teníamos ensayos puestos allí, en esa plantación. El borde también me sirve, bueno, este es un tipo de protección, pero, por ejemplo, en este ensayo de Chile, aquí alrededor de las parcelas hay sembrados materiales de Chile que son altamente susceptibles a enfermarse, que le caigan las 7 plagas, ¿verdad? Y entonces, de aquí, de estas plantas que están acá, hacia adentro, viene el montonazo de inóculo, que es precisamente lo que se quiere, porque se está evaluando la tolerancia de estos materiales que están aquí en el centro de la unidad experimental. Y afuera, alrededor de toda la unidad experimental, hay maíz. Maíz porque es muy alto y se puede sembrar muy pegado, muy pegado, muy pegado, para hacer un tapavientos, ¿verdad?, que proteja la unidad experimental esta y que no me ande disparando inóculo de las enfermedades del chile a toda la plantación y fuera el resto de la finca, ¿verdad? Dime. ¿Uno puede entonces sustituir el borde por un cultivo de Todo lo que quiera. Usted puede hacer del borde lo que le dé la gana. Mientras usted cumpla con los requisitos básicos del borde, de ahí en adelante usted le puede asignar al borde las funciones que usted quiera. Rápidamente, el tamaño del borde entonces va a depender del cultivo, va a depender de los objetivos del ensayo y va a depender de los tratamientos. Los objetivos. Los objetivos generalmente miden el grado de precisión con que yo tengo que trabajar. Y dependiendo de ese grado de precisión, pues entonces será el grado de protección que yo requiero en las unidades experimentales. Y entonces ahí hay que valorar el efecto del borde. Los tratamientos, por supuesto. No es lo mismo un tratamiento, digamos, que es qué sé yo, lo que estoy evaluando son distintos materiales que son genéticamente variables, son variedades de un mismo cultivo. Yo siembro una variedad aquí, una variedad allá y una variedad allá, y después comparo la producción de cada una de ellas y ya está. Si mis tratamientos son asperjar el follaje, cuando hay viento y hay todo este montón de cosas, entonces resulta que es muy diferente.
Por eso es que los tratamientos también van a definir mucho el efecto de borde. Hay veces en que tenemos que utilizar bordes muy anchos. Yo recuerdo de un ensayo que se hizo allá en la zona de Ojo de Agua, con tomate, contra mosca blanca. En esas planicies de allá de San Rafael de Ojo de Agua, claro, y el viento circula a lo que le dé la gana, ¿verdad? Y entonces, de todo lo que se iba a evaluar eran cosas que habían que aplicar, ¿verdad? Para repeler a la mosca blanca, para que la mosca blanca no llegara a posarse en las plantas de tomate. Entonces, pero el viento agarraba lo que uno estaba aspergando y se lo llevaba para un lado y se lo llevaba para otro y todo eso. El ensayo hubo que repetirlo, pero hubo que repetirlo dejando 4 y 5 hileras de tomate como borde para evitar el efecto de la deriva. Ya sabemos que es parcela útil y sabemos que es una parcela de muestreo y son las 6:15, que es más o menos una hora después de la hora que entramos. Dime. Yo no sé si hacen falta poquitas. Faltan 4. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Aquel dice que sí, porque se tiene que ir a las 7. Bueno, yo no sé. Levanten la mano los que están de acuerdo de que sigamos. Ok. Democráticamente. Bueno. Los tratamientos. Segundo, elemento fundamental de un ensayo. Recuerden, las unidades experimentales, los tratamientos, ¿qué más eran? Las repeticiones y las evaluaciones. Los tratamientos, entonces, cualquier cosa que ustedes sometan a prueba en un ensayo se considera tratamiento. Cualquier cosa. Los tratamientos obviamente responden a los objetivos del ensayo, obvio. Los objetivos dependen de la evaluación que ustedes hagan del problema. Y obviamente entonces estos objetivos van a definir cuáles van a ser entonces los tratamientos. Los tratamientos son los recursos con los que yo pretendo resolver un determinado problema. Dice por acá que no se pueden evaluar juntos tratamientos de muy diversa naturaleza. Yo voy a dejar esto para discutirlo luego. Muy diversa naturaleza en estadística me lleva probablemente, con mucha probabilidad, me lleva a diferencia de variancia entre este tratamiento y este otro. Si son de muy diversa naturaleza, si son de muy diferente naturaleza, entonces este va a tener una forma de variar y este va a tener otra forma de variar. Una vez que estén aplicados a la unidad experimental, entonces este va a tener un comportamiento y este va a tener otro comportamiento. Y al tener comportamientos diferentes, van a tener variancias diferentes. Y eso, desde el punto de vista del ensayo, no es aceptable. Pero esto tiene que ver con la operación de análisis de variancia.
y nosotros vemos la operación de análisis de variancia, o por lo menos empezamos a travesearla la semana entrante. Y prefiero entonces referirme a este problema una vez que hayamos visto análisis de variancia. Pues más simple ver en la explicación del análisis de variancia el por qué la diferencia de variancias no es aceptable. Por último, dice aquí que generalmente las pruebas críticas, el número de tratamientos no es muy alto, es muy bajo. En realidad son pocos los tratamientos en las pruebas críticas. Se limpia y se limpia y se limpia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La cantidad de materiales hasta que se tienen unos 10, 15, 10 materiales y entonces ya con ellos ustedes pueden empezar a hacer pruebas críticas. Las repeticiones yo no veo que haya mucho que agregarle a las repeticiones. Miren, para poder yo calcular un promedio necesito varios valores de lo mismo. Entonces, del tratamiento 1, yo necesito varias unidades experimentales con tratamiento 1. ¿Para qué? Para poder calcular un promedio. Y no solo para calcular un promedio, sino que también para poder calcular una desviación estándar. Acuérdense que el intervalo de confianza es la media más menos 2 que multiplica al error estándar. Y el error estándar es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Este intervalo de confianza, yo tengo un intervalo de confianza para un tratamiento. Aquí está la media, 2 desviaciones estándar menos, 2 desviaciones estándar más, y tengo otro intervalo de confianza dos desviaciones estándar menos, 2 desviaciones estándar más, y entonces vemos que los intervalos de confianza, estos traslapan. Y al traslapar, entonces nosotros decimos, este tratamiento y este otro tratamiento son estadísticamente iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque resulta que estadísticamente el promedio de este tratamiento es capaz de tomar valores que van desde aquí hasta aquí. Y este otro tratamiento, el promedio puede tomar valores desde aquí hasta aquí. Entonces, hay todo este pedazo en donde ambos tratamientos pueden tomar valores que son iguales. Y por lo tanto, entonces, esto no puede ser estadísticamente diferente. ¿Por qué este tipo de cuidado? Bueno, es muy sencillo. Yo hago una prueba, pero después los agricultores, cada uno de los agricultores que adopten la recomendación que yo hago, va a hacer una prueba ellos por aparte. Y entonces van a ser cientos de agricultores los que van a hacer esa prueba. Bueno, entonces yo me tengo que garantizar que el 95% de los agricultores que van a repetir lo que yo recomiendo no me vayan a tirar piedras a la casa. Que sea solo el 5% de los productores, los que se quedaron por fuera, ¿verdad?
y que son los que me van a ir a tirar piedras. Pero el 5% yo me escondo fácilmente, del 95% no. ¿Verdad? Entonces, ese es el cuento. Ese es el cuento. Y para poder tener estos intervalos de confianza, yo necesito un promedio y necesito una desviación estándar. Y para poder tener un promedio y una desviación estándar, yo necesito repeticiones. Por fuerza. Entonces, no hay mucho que hacerle a las repeticiones, no hay mucho que discutirle. La estadística completa depende del hecho de que haya repeticiones. Parte de la repetibilidad que hablábamos hace un rato. Las variables a evaluar, cuarto y último elemento fundamental de un ensayo. Las variables a evaluar, esto lo vimos, lo repasamos la semana pasada. Recuerden que hay variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. Las variables que son cualitativas pueden ser ordinales, pueden ser cardinales o pueden ser, no me acuerdo de la otra, ya se me olvidó. Y las, no, esas eran las únicas dos. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿verdad? Y dependiendo de la naturaleza de la variable, van a ser los métodos estadísticos que yo necesite para poder evaluar la información que produce un ensayo. Entonces, por eso es que a las horas nalga de el planeamiento de un ensayo, yo tengo que agregarle el tiempo necesario para escoger las variables que voy a evaluar. Las variables que yo voy a evaluar, obviamente, tienen necesariamente que responderme, producirme respuestas a las hipótesis que yo estoy evaluando. Segundo, deben ser los métodos más adecuados para evaluar el efecto de los tratamientos. Y tercero, debe ser lo más sencillo que se pueda. Pues yo no voy a gastarle la vida entera a la medición, a determinar una determinada cantidad en un ensayo. Debe ser sencillo de evaluar dentro de lo posible, ¿verdad? Obviamente hay variables que son difíciles de evaluar porque, o sea, el más difícil es el método más fácil que hay para evaluar ese tipo de variables. Y estoy hablando de contenidos, de nutrimentos y cosas así por el estilo, en los tejidos de la planta y todo eso. Tenés que agarrar y pulverizar la mata y llevarla para allá, para el laboratorio, y volarle fuego para ver qué color es la llamilla que sale, para ver la cantidad de nutrimento que tiene el tejido y todo ese montón de cosas. O sea, son complicadas. Hay otras que son muy sencillas. La altura de la planta. Muy fácil de medir. Bueno. Esto es asociado con los tratamientos de diferente naturaleza. Y por lo tanto, entonces, mejor lo vemos después de que veamos el análisis de variancia. Vamos a dejar de compartir y vamos a parar la grabación en este momento.